Estos anticuerpos ya se están usando a nivel clínico y, por ejemplo, aquí vemos su efecto antiviral, ya que con una sola administración de una dosis de anticuerpo, en el caso de la izquierda, el 3BNC117 o el TET-1074 a la derecha, con una sola dosis ya vemos que hay una disminución de la carga viral. El problema principal que tienen los anticuerpos, a pesar de que parece que su utilidad sea muy prometedora, es la aparición de resistencias, ya que hay variantes virales que son resistentes a algunos de estos anticuerpos y aparecen, cuando se trata con anticuerpos, aparecen variantes que pueden ser resistentes. Así que ahora mismo se está probando la combinación de más de uno de estos anticuerpos para conseguir no tener la aparición de resistencias. Y aquí vemos lo mismo, que con la administración de 2 anticuerpos la carga viral disminuye. Hasta ahora se han hecho muchos estudios en primates antes de pasar a las fases clínicas humanas y básicamente lo que vieron en esos estudios en el grupo de Nishimura, que en primates la mitad de los primates que se les trataba con 3 dosis de una combinación de 2 de estos BNAbs, los primates eran capaces de controlar el virus incluso cuando ya no se detectaba el anticuerpo o las dosis que se detectaban estaban por debajo de su función. Y esto se vio que era mediado por las células CD8, ya que a la que se les añadía un anticuerpo monoclonal anti-CD8 para deplecionar el compartimento de las células CD8, la carga viral aumentaba. En cambio, cuando hay un refill del compartimento de las células CD8, la carga viral vuelve a ser controlada. Esto, como he dicho, se ha probado en humanos y se ha demostrado y hay varios estudios que muestran lo mismo. Sin embargo, en humanos, este posible vaccinal effect de la inducción de las células T mediante la administración de anticuerpos no se había visto hasta ahora. De hecho, en este estudio, por ejemplo, se administró 4 dosis de 3BNC117 cuando se interrumpió el tratamiento. Y vemos el efecto que os decía de que la carga viral se mantiene baja mientras se administra el anticuerpo. Sin embargo, cuando miran la actividad de las células T, VIH específicas, no ven que haya un aumento. Y lo miran por la magnitud y por la cantidad de respuestas que tienen estos pacientes. Y en este otro estudio, que es con otro anticuerpo, que es el PCT121, vieron lo mismo, que en 2 individuos eran capaces de controlar la carga viral, sin embargo, cuando miran la respuesta específica, en este caso lo que miraron es a la producción de interferón gamma después de la estimulación con diferentes antígenos, esta respuesta de hecho disminuye con el tiempo. Por lo tanto, no pudieron demostrar que hubiera el efecto vacunal del que os estaba hablando. Este es el primer estudio en el que se demuestra que puede haber una inducción de células T debido a la administración de anticuerpos y en este caso lo que hicieron es administrar una combinación de los 2 BNAbs que os he mencionado y 2 días después de la primera dosis pararon el tratamiento. Todos los individuos que participaron en este estudio fueron capaces de mantener la carga viral indetectable o controlada durante de 15 a 30 semanas. Pero además hubo 2 individuos que fueron capaces de mantener esta carga viral, aquí lo veis, incluso cuando los niveles de anticuerpo ya han bajado. Entonces se preguntaron si este efecto, este control que había aquí, podía ser debido al efecto vacunal, es decir, a las células CD8. Entonces el grupo de Kaufman estudió la actividad de las células T. En este caso, a la izquierda tenemos las células CD8 y a la derecha las células CD4. Y vemos que en respuesta a un estímulo de la proteína GAC del VIH hay un aumento de la producción de citoquinas en las dos, en las CD8 y en las CD4. Y esto se da a la semana 6-7, que es justo cuando se acaba la administración del tercer anticuerpo. Pero otra cuestión importante a la hora de diseñar estudios con administración del tratamiento, y esto ya lo dijo la doctora Seretti en la sesión inaugural, es si estamos tratando en el momento correcto. La mayoría de estudios de curación hasta la fecha se están dando aquí, que es cuando los individuos ya están suprimidos. Pero recientemente se ha demostrado que la composición del reservorio se determina mayormente cuando empieza el tratamiento. Entonces es posible que si administramos las inmunoterapias en este momento, especialmente las que precisan de una presentación de antígeno, a lo mejor pudieran ser más eficaces. Por lo tanto, la idea es
usar las inmunoterapias, como por ejemplo los VNAPs, en inicio de tratamiento o durante una interrupción de tratamiento donde también hay un aumento de la carga viral y por lo tanto también hay más presentación antigénica. Y con esta idea es con la que partimos en el eClear Trial, que es un ensayo que se hizo en Dinamarca y básicamente con esta idea de tratar con anticuerpos neutralizantes justo al inicio de tratamiento. Entonces, 60 individuos que fueron diagnosticados fueron tratados con solo tratamiento regular antirretroviral o en combinación con 2 dosis del 3BNC117 con un reactivador de latencia, que es la romidepsina, o con una combinación de las 3. Y la idea era ver si tratar a la vez con los VNAPs y con la ART regular, si veíamos un impacto en el reservorio y además en una opcional interrupción del tratamiento, si había alguna diferencia en el momento en el que estos individuos rebotaban su carga viral. Aquí os quiero mencionar que los individuos no se hizo un criterio de inclusión de sensibilidad del anticuerpo, sino que se miró a posteriori. Por lo tanto, no sabíamos si los individuos eran sensibles o resistentes, los virus de los individuos eran sensibles o resistentes en el momento en que se incluyeron en el estudio. Entonces, se miró la sensibilidad con 2 ensayos diferentes. Este es uno de ellos, que es el ensayo fenotípico que hacen en Monogram y básicamente miran a qué concentración de anticuerpo los virus son resistentes o no. Y tú obtienes un valor de sensibilidad y una IC90. Y por otro lado, nosotros en el laboratorio secuenciamos el gen envelope de los virus de plasma y a través de una pipeline también obtuvimos un porcentaje de secuencias predictivas de ser sensibles o resistentes. Con todo esto, obtuvimos estos resultados, que básicamente el criterio de sensibilidad está basado con el ensayo fenotípico, que es el de Monogram, y si este ensayo falló, entonces usamos el de secuenciación. De todas maneras, la secuenciación se hizo en todos los individuos también. Y podéis ver que un 40% de los pacientes, al entrar al estudio, eran resistentes, tenían virus que eran resistentes al anticuerpo. Cuando miramos la bajada de la carga viral al inicio de tratamiento en estos pacientes, vemos que todos bajan la carga viral al mismo tiempo, al menos en esta primera fase, los primeros 10 días. Sin embargo, los pacientes, aquí la línea azul y la lila, son los que recibieron el tratamiento con el anticuerpo, tienen un decay mayor en la segunda fase y, de hecho, llegan a niveles indetectables antes que en los individuos que recibieron solo tratamiento o con romidepsina. Cuando miramos las células infectadas, medimos el P24 en las células para ver las células que estaban infectadas durante los 10 primeros días para ver el efecto, sobre todo de la primera dosis del anticuerpo, porque de esta manera podíamos considerar individuos que recibieron el anticuerpo y los de este grupo que aún no habían recibido la romidepsina. Y podéis ver aquí que el número de células infectadas en el grupo que solo recibió tratamiento prácticamente no disminuyó en estos primeros 10 días. Sin embargo, el grupo que recibió el anticuerpo disminuyó significativamente el número de sus células infectadas. Y si diversificamos los pacientes que tenían virus que eran sensibles o resistentes, podemos ver que esta reducción es mayor o viene significativamente dada por los pacientes que tenían virus que eran sensibles al anticuerpo. 20 de los 60 pacientes que participaron en el estudio accedieron a participar en una fase de interrupción de tratamiento y aquí podéis ver las cargas virales después de parar el tratamiento. Podéis ver que hay mucha diversificación de cuando rebotaron. Sin embargo, hay un gran número de individuos que fueron capaces de controlar el virus durante las 12 semanas que duró la interrupción de tratamiento. Cuando miramos a los individuos solo a los individuos que recibieron el anticuerpo, lo que vemos es que la mayoría de individuos que rebotan a las primeras semanas son los individuos que tenían virus que eran resistentes al anticuerpo. Sin embargo, los que fueron capaces de controlar eran individuos que recibieron anticuerpo y tenían virus que eran sensibles. Y de hecho, este individuo
que rebotó pronto, era un individuo que se detectó en prima infección, que era seronegativo cuando se detectó y tenía una carga viral de 24 millones de copias por mililitro al inicio del estudio. Para ver si ese control virológico que hemos visto durante la interrupción de tratamiento estaba mediado por una respuesta de las células T, lo que hicimos es mirar estas respuestas a baseline, antes de que recibieran ningún tratamiento, 3 meses después de iniciar el tratamiento y al año de iniciar el tratamiento. Y lo hicimos mediante el Activation Induced Markers Assay, el AIM-Assay, donde básicamente lo que hacemos es estimular las células con diferentes pools de diferentes proteínas del VIH, siempre con un control negativo y un control positivo, y luego teñimos para hacer una gate en estos marcadores de activación. En nuestro caso miramos 4-1BB, CD69 y PDL1. Como veis, aquí tenéis la gating strategy y miramos en los dos CD4 y CD8. Esto se hace con un Boolean gating para ver las células que expresan al menos 2 de estos marcadores. Pero para que os hagáis una idea, esto sería el pool negativo. Veis que hay algunas células que ya expresan inherentemente alguno de estos marcadores de activación. Sin embargo, a la que estimulamos con un pool de péptidos de VIH, veis que hay poblaciones que expresan estos 2 marcadores que podrían ser llamadas VIH específicas. Así pues, nosotros consideramos que nuestras poblaciones VIH específicas son aquellas que expresan al menos 2 de estos 3 marcadores y siempre sustrayendo el background que tenemos en nuestro pocillo negativo. Entonces, cuando miramos a estas respuestas, a la frecuencia de las células VIH específicas, aquí hemos puesto las 4 diferentes proteínas y veis que en el grupo que recibió solo tratamiento, la frecuencia de estas células que responden a VIH disminuye con el tiempo. Y esto en todas las proteínas. Sin embargo, en el grupo de individuos que recibió el anticuerpo, la frecuencia de estas células que responden a GAC parece que se mantiene con el tiempo. Y si esto lo dividimos entre los pacientes que tenían virus que eran sensibles al anticuerpo o pacientes con virus resistentes al anticuerpo, podemos ver que mientras a los individuos que tenían virus que eran resistentes a anticuerpos parece que la tendencia es similar a los individuos que solo recibieron tratamiento, a los individuos que recibieron el anticuerpo pero tenían virus que eran sensibles, son los que mantienen significativamente, comparado con el grupo que solo recibió tratamiento, esta frecuencia de células GAC específicas. Entonces, si nos fijamos, como he dicho, algunos de estos individuos pararon el tratamiento al año, interrumpieron el tratamiento y hemos visto que algunos de ellos controlan. Así que si nos fijamos en las respuestas que tienen todos los individuos justo antes de parar el tratamiento, lo que vemos es, como hemos visto previamente, que los individuos que reciben el tratamiento y tienen virus sensibles tienen una mayor frecuencia de estas células. Además, también medimos los niveles de producción de interferón gamma después de la estimulación con GAC y vemos lo mismo. Y es más, estos niveles de interferón gamma son también significativamente más altos que el de los pacientes que recibieron el anticuerpo pero que tenían virus que eran resistentes. Y finalmente también miramos la producción de interferón gamma en GAC con otra técnica que es el ELISpot y vemos la misma diferencia significativa cuando comparamos el grupo que solo recibió tratamiento y los tratados con anticuerpo que tienen virus que son sensibles. Así pues, en nuestro estudio vemos que la administración de este anticuerpo al inicio del tratamiento está asociado con un mantenimiento de la respuesta CD8 que a la vez parece que tiene un rol en el control virológico cuando paramos el tratamiento. Luego exploramos más la relación que había entre la sensibilidad de los virus que circulan y este efecto de los VNAPs en las células CTL y lo que vimos es que había una correlación entre el porcentaje de secuencias de virus que son sensibles al anticuerpo y el porcentaje de células que responden. De manera que los pacientes que tienen más virus que son sensibles a 3B and C117 son los que tienen una mayor frecuencia de células GAC específicas después del año de tratamiento. Y lo mismo, también podemos asociar los niveles de interferón gamma después de la estimulación con GAC con los niveles de concentración que necesitas para inhibir el virus.
De todas maneras, este mecanismo del vaccinal effect o del efecto vacunal aún no está descrito completamente y esperemos que ensayos que vienen, que prueban otros anticuerpos y especialmente nuevas versiones de estos BNAbs que tienen una vida larga, una half-life más larga, que puedan solucionar o que puedan darnos más información sobre el mecanismo que está detrás y especialmente también porque se probarán en diferentes poblaciones. Pero como he dicho al inicio de mi charla, hay muchas inmunoterapias, yo solo he hablado de los BNAbs, pero hay otras. Por ejemplo, los toll-like receptors se ha visto que son capaces de activar las células NK, las células dendríticas y también los linfocitos. También se ha visto que si paramos el agotamiento de las células T podemos mejorar su funcionalidad, por lo tanto el uso de inmunocheckpoints también puede ayudar a mantener la funcionalidad de las células T. La terapia con citoquinas también se ha visto que puede activar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, o las vacunas con VIH que también aumentan la funcionalidad de las células CD8. Y mis compañeros también van a hablar de otras estrategias de inmunoterapias que se están estudiando. Así pues, hay diferentes estudios ahora mismo que no solo están probando los BNAbs, sino que están probando combinaciones de varias de estas inmunoterapias y esperemos que los resultados de estos nos guíen para encontrar una combinación que sea eficaz para encontrar la cura contra el VIH. Así que, como conclusiones generales, hay muchas inmunoterapias que parecen muy prometedoras en modelos animales y que ahora se están implementando o hace unos años que ya se están probando en ensayos clínicos. En el ensayo clínico que os he presentado yo, lo que vemos es que el tratamiento con un BNAb al inicio del tratamiento puede ayudar a mantener la funcionalidad de las células CD8 y esto puede contribuir a un control virológico cuando paramos el tratamiento. Después parece que realizar las intervenciones durante el establecimiento del reservorio puede cambiar su eficacia, puede hacerles más eficaces y finalmente que los BNAbs son solo una parte de todo el panorama de estrategias que se están probando ahora mismo, que es como un puzzle y es solo una parte de este puzzle y que hay muchas otras estrategias que se están probando y esperemos que encontremos la combinación perfecta. Y quería dar las gracias sobre todo a los participantes del estudio, a mi grupo en Dinamarca y a vosotros por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias. Tenemos preguntas. Tenemos un micrófono. Por proximidad al micrófono. Sí. Pepe. Gracias, Miriam, por la charla. Yo siempre tengo una pregunta, que además me la preguntan mucho los clínicos y te la hago a ti también, y es el problema de las resistencias. Es decir, es un poco llamativo además que en tantos estos anticuerpos, el 3BNC, el 10-11-48, que en principio está reportado que bloquean un 80% de los paneles de virus, luego el 40% de los pacientes tienen resistencia, ¿no? Parece que la variabilidad que se alcanza en un sujeto infectado, digamos, ya ha hecho un recorrido de resistencia. Entonces, claro, eso limita mucho, porque además, como has dicho, si no tienes el virus previo, no sabes cuál es el paciente que puede tener la resistencia previa. No sé, ¿qué expectativa le ves como un mecanismo que pudiera mejorar esta limitación que hoy por hoy es muy importante? Bueno, primero, como he dicho, combinar diferentes anticuerpos, pero esto ya se está probando. Y luego, lo que sí, en nuestro caso, lo que vimos es que los virus que rebotan no aparecen nuevas resistencias. O sea, los individuos que eran resistentes antes siguen siendo resistentes y los que eran sensibles siguen siendo sensibles aunque hayan rebotado. Entonces, yo creo que es diferente tratar a un individuo que es virémico y que tiene todo el virus que está mutando constantemente, entonces la aparición de resistencias puede ser mayor, pero en este caso, al darlo con el tratamiento, yo creo que previenes estas resistencias porque no hay tanto virus. Entonces, a lo mejor puedes llegar a formar estos inmunocomplejos que son lo bueno para inducir al CD8 sin generar estas resistencias. Al menos es lo que hemos visto nosotros, que a mí también me sorprendió, pero no hay aparición de nuevas resistencias. No, ahora sí se me oye. Felicitarte, Miriam, y a todo el grupo.
los resultados pues me parecen súper interesantes. Supongo que ahora es probar con más anticuerpos por neutralizing antibodies. Hay un paciente que he visto que sigue controlando, ¿no? Entonces, un poco es ver qué tiene que no tienen los otros, ¿no? Supongo que estáis estudiándolo. Y lo otro era, si estáis mirando la respuesta ADCC mediada por las natural killer, porque claro, ahí podrían también estar dando... Pues sí, hay un paciente que está controlando y de hecho lleva más de 4 años y no sabemos por qué no tiene fenotipo controlador. Estamos haciendo QBOAS y sigue saliendo reservorio y sí que mantiene una respuesta celular a GAC, pero la frecuencia de células es a lo mejor de un 1%. Pero ahí está. Y hemos testado que no haya fármaco presente y no hay fármaco, o sea que está controlando. Y después no hemos testado la actividad de las NKs, pero creo que es una cosa que está pendiente porque es muy interesante. Muchas Gracias. Javier. Gracias, Miriam. Súper interesante. 2 preguntas muy breves. Una es, ¿cómo interpretas tú el alto número de resistentes al inicio del estudio? Porque en teoría es un proline neutralizing antibody y sin embargo la sorpresa fue encontrar un 40% de virus resistentes. Entonces, ¿cómo lo interpretáis esto? No tengo ni idea. No lo sé, pero sí es una frecuencia muy alta. Sí que estos individuos son newly diagnosed, pero no todos son recientes. La mitad de la cohorte más o menos fue infectada menos de 6 meses, pero la otra más de 6 meses. La verdad es que no lo he mirado, pero sería interesante mirar si los que llevan más tiempo infectados a lo mejor son los que son resistentes. Y la segunda pregunta es, si yo no recuerdo mal, porque también la parte que participamos nosotros, la mitad de la cohorte es subtipo 9. Es subtipo 9. Sí. Entonces, los ensayos, no lo has explicado, pero quería tener claro si los ensayos de citotoxicidad se han hecho estimulando con péptidos B o también con otros. Se han hecho con un pool de péptidos que no es solo clade B, sino que cubren todos los clades. Con lo cual habéis mirado... Sí, es un pool de péptidos que tiene péptidos que cubren todas las mutaciones de los diferentes clades. Sí. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas más rápidas. Sí. Hola, Miriam. Yo te quería preguntar sobre el efecto vacunal que decís que estudiáis, ¿no? Y el uso de la romidepsina, que creo que considero que es un poco tóxica para producir células CD8, ¿no? En contexto de vacunas. Si crees que esto puede haber afectado, sobre todo cuando juntáis estos 2 grupos, ¿no? O sea, lo que miramos es miramos la expresión de PD-1 al principio para ver si había algún efecto. También hemos mirado las poblaciones celulares, cómo evolucionan, y hemos visto que no hay ningún efecto detrimental en la romidepsina. Y de hecho, la romidepsina aumenta un poco el número de células infectadas durante la primera infusión, pero no se ve muy efecto. Esto está en el paper principal y por eso entonces sumamos las 2 poblaciones, porque no vemos ningún detrimento en las células CD8. Vale, gracias. María José. Mira, una pregunta, en línea con lo que preguntaba Pepa Alcamí. Estáis iniciando ahora diferentes estudios donde vais a dar 2 anticuerpos. ¿Esperarías un 80% de pacientes con resistencias? ¿Un 80%? O sea, si tienes un 40% con un anticuerpo. No, de hecho, en el Titan se hace un screening antes, o sea, sí que es previo. Y lo que estamos viendo, no sé por qué, pero hay más resistencia al Trivian C117 que al 1074. A lo mejor hay un 10-15% y al Trivian... O sea, es inferior aquí. No sé qué pasa con esta cohorte, pero a lo mejor es un 30 y del otro es un 10, es menor. O sea, hablamos de un 40% a los 2 anticuerpos. Sí, ¿verdad? a grosso modo. Última pregunta. Hola, Miriam, muchas gracias por la presentación. Y yo tengo una pregunta que no sé si podéis averiguar por qué ha podido ser. Y realmente este efecto vacunal, ¿por qué puede estar más mediado por GAC que por no otras regiones? O sea, realmente...
Es una pregunta muy interesante, pero ayer también en la charla de África creo que dijo hay 2.000 partículas de GAC comparado con otras partículas de NEF o envelope que a lo mejor encuentras 200 en el virus. Entonces hay más probabilidades también que sean presentadas y por eso yo creo que la respuesta se encuentra más en GAC. Y además la respuesta GAC ha sido asociada a elite controllers, o sea que supongo que es una buena respuesta que por eso se mantiene con el tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias.